Punto 1 dice que es una fuerza conservativa y que escribamos los ejemplos. La fuerza conservativa es independiente de la trayectoria y solo depende del punto final e inicial. Por ejemplo, sería la fuerza elástica y la fuerza gravitacional. A continuación yo les resolveré la pregunta 2, propuesta de la guía 11. La pregunta 2 nos menciona: una persona comprime un resorte, un valor delta X, realiza la gráfica de la fuerza resorte. Entonces estamos hablando de fuerza elástica. Fuerza elástica. Y estamos hablando también de compresión. Bien. Entonces lo que nos piden es realizar la gráfica de fuerza del resorte en función del desplazamiento. Es conocido que la fuerza elástica, la fuerza ejercida por el resorte, está modelada en la expresión menos K, donde K es una constante, la constante de cada resorte que se determina experimentalmente, por X, que es el desplazamiento o compresión o alargamiento que tiene este resorte. Entonces, como vemos esta expresión, K es una constante, entonces esto es una función lineal que si la graficamos se vería de la siguiente manera. Siendo nuestros ejes la fuerza medida en Newton y el desplazamiento, compresión o alargamiento medidos en metros. Este va a ser nuestro eje positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba en F, negativo hacia la izquierda, negativo hacia abajo. Bien, como mencionamos, esto tiene la forma de una expresión de una función lineal con signo negativo, con pendiente negativo. Entonces la gráfica de esta fuerza de compresión o fuerza elástica es la siguiente. Bien, entonces como nos está mencionando de compresión, entonces imaginémonos que el resorte normalmente se encuentra de esta manera. Esa es su longitud normal. Y una persona lo comprime de la siguiente manera. Hay un delta X que causa una compresión del resorte. Entonces, normalmente la fuerza ejercida por la persona está ubicada aquí, con la fuerza de compresión. Pero la fuerza que ejerce el resorte, por la cual nos pregunta, se encuentra en el sentido opuesto. Quiere decir, así, la fuerza del resorte, la fuerza elástica del resorte. Bien, entonces, ¿dónde va a estar nuestro desplazamiento? Nuestro desplazamiento va a estar en el eje negativo. Aquí va a estar nuestro delta X. Entonces vemos que el trabajo realizado por la fuerza elástica del resorte, en este caso en específico, es un trabajo positivo. Es un trabajo positivo. Y bien, creo que así se contesta la pregunta número 1. Número 2. De la graficación de una gráfica ejercida por el resorte. Si fuera la fuerza externa que se ejerce sobre el resorte, entonces la gráfica cambiaría, ya que como esas fuerzas son opuestas, la gráfica sería una función lineal con pendiente positiva, siendo K la constante, la pendiente, siendo graficada de la siguiente forma. Pero como no es el caso, esta es la gráfica que vale, la que tiene pendiente negativa, porque nos preguntan por la fuerza ejercida por el resorte, no la fuerza externa de la persona. Bien, a continuación, uno de los problemas propuestos.
4 tenemos ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza elástica y si la fuerza elástica es constante o variable? Bueno, como sabemos según la ley de Hooke, la fuerza elástica está definida F igual a K por X. Para encontrar el trabajo utilizamos la definición de integral, donde tenemos que el trabajo es igual a la integral desde 0 hasta X de F de X de X. Integrando o reemplazando en la integral tenemos que la integral de 0 a X de Kx de X, y resolviendo esta integral tenemos que el trabajo es igual a K por X al cuadrado, un medio de K por X al cuadrado, lo que define el trabajo realizado por una fuerza elástica que está comúnmente utilizada en los resortes. Ahora, para ver si la fuerza elástica es constante o no, sabemos que la fuerza depende de una constante y del desplazamiento. Entonces, al comprimir un resorte o al estirarlo, el desplazamiento a la distancia de compresión aumentan, por lo tanto la fuerza elástica no va a ser constante. Es una fuerza que varía de acuerdo al estiramiento de los resortes. Bueno, para la pregunta 4 tenemos que ¿la energía cinética depende del sistema de referencia? Bueno, la energía cinética no depende, como sabemos es una magnitud escalar que no depende de la dirección. Por lo tanto, no depende del sistema de referencia, ya que la energía cinética siempre va a ser positiva. No vamos a tener una energía cinética negativa, por lo tanto se comprueba que no se aplica la dirección del movimiento para la energía cinética. Por lo tanto, el sistema de referencia puede ser tomado de cualquier manera y la energía cinética siempre va a ser positiva. Muy bien. El problema 5 de la teoría dice, si el trabajo neto sobre un objeto es positivo, ¿qué pasa con su energía cinética? Bueno, hay que recordar que si en una partícula se ejerce una fuerza o varias y además no son conservativas, o si no eso no importa, el trabajo de todas estas fuerzas será la variación de la energía cinética. Ya que si es positivo, significa que el cuerpo está aumentando su velocidad, o sea, a medida que aumenta la energía cinética, el cuerpo aumenta su rapidez, porque la energía cinética relaciona la rapidez con la masa de un cuerpo. Y la segunda pregunta dice, ¿y si fuera cero, qué sucede? Cuando es cero, el trabajo de las fuerzas conservativas o no conservativas, la energía cinética no cambia, puesto que al estar igualada a cero, si esto fuera cero, recordemos que es un medio de masa por velocidad al cuadrado menos un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a cero, así que al momento, si nos fijamos, nos va a quedar esta igualdad. Por lo tanto, esto nos indica que no habrá cambio en la energía cinética del cuerpo, lo que significa que podría estar o bien en reposo o bien en velocidad constante. O simplemente estemos trabajando en un sistema con fuerzas conservativas. Bien. Ya. La pregunta 7 nos pregunta, dos alpinistas de igual masa escalan una montaña siguiendo caminos diferentes. El primero recorre un camino corto y empinado y el segundo un trayecto largo y suave. Los puntos inicial y final son los mismos para ambos alpinistas. Comparar el trabajo realizado con la fuerza de la gravedad en los dos caminos. No. Bueno, esta es una fuerza conservativa, por lo que solo dependen los puntos finales e iniciales, por lo que van a tener el mismo trabajo, ya que esos puntos son los mismos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya. Y porque la trayectoria no es cerrada, el trabajo va a depender de cero.
Bueno, ahora continuando con los problemas, tenemos como problema 1, un bloque de 2.5 kilogramos es empujado 2.2 metros a lo largo de una mesa horizontal sin fricción por una fuerza constante de 16 newtons dirigida a 25 grados debajo de la horizontal. Y me pide como literal A el trabajo de la fuerza, como literal B el trabajo de la normal, literal C el trabajo de la gravedad y literal D el trabajo de la fuerza neta. Entonces, para el literal A, que me pide el trabajo de la fuerza, tenemos una fuerza constante de 16 newtons, una masa de 2.5 kilogramos y una distancia recorrida de 2.2 metros. Para la aplicación de la fórmula de trabajo para una fuerza constante, tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, reemplazando los datos que ya tenemos en el problema, tenemos que el trabajo es igual a 16 newtons por 2.2 metros, que nos da como resultado 31.9 joules, que es la medida del trabajo. Entonces es el trabajo ejercido por dicha fuerza, contestando así el literal A. Ahora, para el literal B me pide el trabajo realizado por la fuerza normal. Como sabemos, el cuerpo se mueve con una fuerza, tomando el marco de referencia hacia la derecha, tenemos que el peso va hacia abajo, la normal hacia arriba y el movimiento con una distancia recorrida hacia la derecha. En el eje de las Y tenemos a la normal y al peso. Como podemos ver, en el eje vertical no existe movimiento, solo en el eje horizontal. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza normal es igual a 0. ¿Por qué? Porque según la fórmula tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Al no existir una distancia recorrida, el trabajo se vuelve 0. De igual forma sucede con literal C, que me pide el trabajo de la gravedad. Al producirse un movimiento horizontal, la gravedad no va a ejercer un trabajo. Entonces, por la misma razón de que la distancia, no hay una distancia vertical que recorre el cuerpo. Ahora, para el último literal, tenemos que me pide la fuerza neta ejercida sobre el cuerpo. Para calcular la fuerza neta tenemos que tomar en cuenta todas las fuerzas que están presentes, todas las fuerzas que realizan trabajo y están presentes en el cuerpo. Como ya lo habíamos graficado, tenemos la normal, que es una fuerza, el peso, la fuerza de empuje, que es la que me da. En este caso no existe fricción porque no me da el ejercicio. Por lo tanto es un ejercicio de forma ideal. Y estas son las únicas fuerzas que actúan. Bueno, como dijimos antes, el peso no va a realizar trabajo, tampoco la normal. Entonces la fuerza neta solo va a depender de la fuerza que inicialmente me da el ejercicio. Entonces el trabajo de la fuerza neta va a ser igual que en el literal A, que era de 31.9 joules. Terminando así con el ejercicio número 1. Muy bien, el problema 2 de la sección de problemas nos dice que tenemos un objeto esférico restringido a moverse por este alambre semicircular que pesa 2.5 newtons. Nos dice que nos pregunta cuál será la velocidad con que llega a ver si se desprecia la fricción en ese alambre, y además el resorte tiene una longitud natural de 20 centímetros y una constante de 50. Bien. Primeramente necesitamos saber cuánta deformación ha tenido cuando estaba en el punto A. ¿Por qué? Pues notamos que obviamente esto no va a ser 20 centímetros, así que si tomamos en cuenta el dato que nos da que la altura es de 30 centímetros
y aquí el radio de 30, entonces tendremos un triángulo de esta forma. Por lo tanto, este es el resorte, que es el punto A. Por lo tanto, la longitud del resorte en ese momento es de 67 67.08 centímetros. Pero como vamos a hallar una cantidad relacionada con el trabajo, porque para hallar la velocidad necesito aplicar el teorema de que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Lo explicaré en breve. Esta es la longitud que tiene el punto A, pero quiero calcular la deformación en ese punto porque quiero saber qué tanto se alargó. Entonces solo tengo que restar 67.08 menos el largo natural. Así que la deformación de A va a ser 47.08 centímetros. Pero tenemos que dejarlo todo en función de metros. Por lo tanto, esto es de 0.47 metros. Perfecto, ahora si vamos a ver, veremos que el resorte hace algo así. Por lo tanto no tenemos que hacer tanto cálculo, simplemente la deformación en ese punto va a ser de 30 centímetros la altura menos los 20 centímetros naturales del resorte. O sea que son 10 centímetros. Y transformado a metro, 0.1. Perfecto. Ahora sí podemos venir acá. ¿Por qué uso esta teoría? Porque si hacemos diagrama de cuerpo libre, solo tendremos un peso y una normal. En otras palabras, tendremos solo fuerzas conservativas. Y hay una teoría que dice que el trabajo neto de las fuerzas conservativas es igual al cambio de la energía mecánica. Pero como no actúa ninguna fuerza, al menos en el sentido del movimiento, es cero. Por lo tanto, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Ocupado. Esta energía potencial final más la energía cinética final igual a la energía en la potencial inicial más la energía cinética inicial. Como nos dice el problema que parte del reposo va a tener una velocidad inicial de 0, por lo tanto no habrá energía cinética inicial. Tendremos una energía potencial inicial que es del resorte cuando esté en el punto A, como podemos observar. Y tendremos una final cuando llegue al punto B. Así como tendremos una velocidad final en B, que es la que está en las que vamos a buscar. Entonces, despejando, tenemos un medio. A la masa puedo calcularla con el dato que me dan. Se refieren aquí nos referimos sí a la esfera. Tenemos que es de 0,255 por velocidad de B, que es lo que queremos al cuadrado. Esto va a ser igual. La energía potencial inicial en A va a ser igual a un medio de 50, la constante, por la deformación en A, que es de 0,47 al cuadrado. Aquí hay un dato. Es verdad que algunos lo ponen simplemente como delta X o X. Hay que recordar que en unos casos ideales tenemos un objeto y un resorte. Y nos dicen que comprimen ese resorte un cierto desplazamiento. Eso es diferente. Aquí no tuvimos que usar esa teoría porque ya tenemos los datos a la mano, no tenemos que decir que exactamente es el desplazamiento, simplemente a saber aplicar los datos, hay que tener cuidado con eso. Entonces, 30 centímetros, perfecto. Entonces la inicial y la final, la energía potencial en B, como estamos hablando del resorte, también va a ser K por la deformación en B al cuadrado. Yendo acá, tendríamos que la deformación en A
o bueno, ya de una vez la energía potencial en A, es de 0.47 de 5.52 joules. La energía potencial siempre se mide en joules. Menos ocupado. La final que sería de 50 por la deformación en D, que es de 0.1 al cuadrado, que es de 0.25 joules. Disculpen, un error. En realidad la magnitud de la potencia es watts, porque son newtons por metro. Sí, por lo tanto, bueno, voy a dejarla así nomás. Perfecto. Ahora, resolviendo esto, tengo que la velocidad en v va a ser igual a 5.52 menos 0.25 esto va a ser igual a 41.33 y esto sigue al cuadrado, por lo tanto la velocidad del cuadrado será la raíz de esta cantidad, que es de 6.42 metros sobre segundos. Encontramos la respuesta. Pausa ahí. Correcto. Ya. Ya. Ya, perfecto. El siguiente problema nos dice, el que es el 3 de la sección de problemas propuestos, que un automóvil acelera a lo largo de una carretera a una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo hasta alcanzar una velocidad final de 28 metros sobre segundo y al recorrer una distancia de 250 metros. Además, nos dan un dato extra que es la masa del auto de 1200 kilogramos. Perfecto. El literal A nos pide qué tiempo ocupó el auto para ir desde la velocidad inicial hasta la final. Bien, esto podemos hacerlo puesto que es un movimiento rectilíneo con fórmula cinemática. Tendremos, por ejemplo, esta fórmula. Primero necesitamos la aceleración más que nada, puesto que todas las fórmulas lo implican. Así que hallaremos eso primero. La aceleración así va a ser la velocidad al cuadrado menos la inicial sobre 2 veces el desplazamiento. Por lo tanto me dará una velocidad inicial de 28 al cuadrado menos 12 al cuadrado sobre 2 veces 150. Me da una aceleración de 1.28 metros por segundo cuadrado. Perfecto, literal. Ahora vamos a calcular el tiempo con la primera, que es más rápido. Entonces aquí tengo que el tiempo es la final o la inicial sobre la aceleración. Por lo tanto tendré 28 menos 12 sobre 1.28. Y dice que tardó 12.5 segundos. Perfecto, aquí está el literal A. Ahora, para el B, dice que qué potencia tiene el motor de ese auto para producir este incremento de velocidad. La potencia. A ver, hay que recordar
una parte de la teoría en la que dice que la potencia de un objeto o de una partícula que está en movimiento es la variación del trabajo con respecto al tiempo. En otras palabras, tenemos que encontrar el trabajo realizado en toda esa trayectoria y luego dividirlo para este lapso de tiempo. ¿Cómo encontramos el trabajo? Fácil. Tenemos que estamos en un sistema de fuerzas conservativas. Y además nos dice que para todo cuerpo, el trabajo neto, sea o no de fuerzas conservativas, va a ser igual a la variación de su energía cinética. Por lo tanto, digo que el trabajo neto realizado sobre ese vehículo en especial es 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, nuestro trabajo neto tiene una magnitud de nos da un trabajo neto de 384.000 joules. Perfecto, ahora simplemente tenemos que atendernos a la definición de trabajo, que nos dice que es la variación de este trabajo sobre un tiempo específico. Así que la potencia medida o la potencia media es de 384.000 sobre 12.5 segundos, que es lo que le tomó alcanzar esta velocidad final desde una velocidad inicial. Dividido para 12.5, esto va a ser igual a 30.720. Otra manera de watts. Esa es la unidad de la potencia, watts. Ahora, para expresarlo en kilowatts, simplemente voy a hacer esto. Voy a dividir para 1000. Esto sería 30.720 por 10 a la 3 watts. Ahora, sabemos que ahora si simplificamos, tendremos 31 por 10 a la 3 watts. Pero sabemos que esta nomenclatura se la puede reemplazar con otra nomenclatura más, que sería la K, que sería entonces 31 kW. 31 k watts. Y esa es la respuesta al problema. Al problema 3 de la sección de problemas propuestos de la guía 11 referente a trabajo y energía. Problema número 4 nos presenta la siguiente gráfica. En esta gráfica son la fuerza, medido en newtons, el desplazamiento, medido en metros. Posición inicial es 0, posición final es 6 metros. Y cuando la posición inicial es 0, la fuerza es de 90 newtons. Bien. Ahora menciono lo siguiente. Un bloque de 4 kilogramos en reposo se le aplica una fuerza horizontal que varía con la posición X. Como vemos, no es una fuerza constante, es una fuerza que va decreciendo conforme se va aumentando el desplazamiento. Entonces, la gráfica adjunta muestra el gráfico fuerza versus desplazamiento y se puede graficar el desplazamiento que hace el bloque de la siguiente manera. Existe una fuerza horizontal, vamos a asumir que es en el sentido positivo, ya que el trabajo está por encima del eje X, entonces es un trabajo positivo. Además nos menciona que considere para que el bloque que hay entre el bloque y la superficie hay un coeficiente de rozamiento cinético. Eso quiere decir
que va a haber una fuerza de fricción. Este K, donde UK es igual a 0.25. Y graficando las demás fuerzas que intervienen en el bloque, se encuentra la normal y el peso. Bien, ahora, literal A. Nos pregunta el trabajo de la fuerza horizontal. El trabajo de la fuerza horizontal. Bien, entonces para esto vamos no a usar las fórmulas que normalmente utilizamos, sino vamos a trabajar con el gráfico. Sabemos que el área bajo la curva de gráfico fuerza versus desplazamiento esto va a ser igual al trabajo realizado. El trabajo realizado por la fuerza horizontal. Entonces lo que debemos hacer es hallar el área bajo la curva. Y como vemos visualmente se trata de un triángulo. Entonces la fórmula del triángulo, o sea, el trabajo de la fuerza va a ser igual al área del triángulo. Y esto es igual a un medio de la base, que va a ser en este caso el desplazamiento en X, por la variación de la fuerza. Entonces, reemplazando los valores, el trabajo de la fuerza horizontal es igual a un medio de 6 metros por 90 newtons. Este trabajo nos va a dar igual a 270 joules. Bien, el literal B nos menciona lo siguiente. El trabajo realizado por la fuerza de fricción. Bien, aquí sí vamos a usar directamente las fórmulas que nos proporciona la teoría para hallar el trabajo realizado por una fuerza. Entonces va a ser igual al trabajo de la fuerza de fricción, va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento. Fuerza de fricción coseno del ángulo por desplazamiento. Bien, entonces el trabajo realizado por la fuerza va a ser UK por normal. En este caso, para hallar cuál es el valor de la normal, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Normal menos mg es igual a 0. Normal es igual al peso. Mg. Entonces, reemplazando directamente acá la normal, mg por UK coseno de. En este caso vemos que el ángulo que forma con respecto al desplazamiento es 90 grados. Coseno de 90 grados por el desplazamiento de 6 metros. Entonces, perdón. W de esto acá es igual a 4.0 kilogramos, 9.8 metros por segundo cuadrado por 0.25 por 6 metros y menos 1 de que resulta de coseno de 180 grados. El resultado nos va a dar un trabajo negativo, ya que la fuerza de fricción es contraria al movimiento, al desplazamiento que se realiza, y este va a tener un valor de menos 58.8 joules. Bien, respondiendo a los siguientes literales. El literal 0 pregunta el trabajo neto realizado sobre el bloque.
Entonces, el trabajo neto es el resultado de la sumatoria de todos los trabajos. Entonces, trabajo neto igual a la sumatoria del trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, trabajo neto es igual a 270 menos 58.8 joules el trabajo neto igual a 211.2 joules, siendo ese nuestro resultado del inciso C. Y la siguiente pregunta nos pregunta, en el siguiente literal nos menciona la rapidez, cuál es la rapidez que se adquiere luego que el bloque realiza dicho desplazamiento. Entonces, para esto vamos a quedar con la respuesta que trabajamos en el inciso C. Bien. La rapidez o la velocidad final. Entonces sabemos que por el teorema del trabajo y energía, el trabajo neto igual 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si leemos atentamente el problema, nos dice que un bloque de 4 kilogramos en reposo se le aplica una fuerza horizontal. Eso nos indica que la velocidad inicial es 0, por lo tanto la energía cinética inicial es 0. Entonces el trabajo neto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es lo que nosotros queremos hallar. Despejando nos queda que la velocidad final es igual a 2 veces el trabajo neto sobre la masa, la raíz de esto. Vemos que el trabajo neto lo hallamos en el inciso anterior, entonces la velocidad final va a ser igual a 22 por 211,2 joules sobre 4.0 kilogramos. La velocidad final es, haciendo los cálculos respectivos, 10.28 metros por segundo, aproximadamente 10.3 metros por segundo, dando como resultado la respuesta del inciso B. Bien. Y así hemos concluido la guía instruccional del trabajo de energía sesión 11.